Gracias por continuar con nosotros en Buenos Días RD. Pedro, tú sabes que hablábamos de las irresponsabilidades de los dominicanos y me llamó tanto la atención el hecho de que las autoridades de socorro, las autoridades de la defensa civil recuperaran de un canal de Cienfuegos en Santiago el cadáver de un niño, de un menor que andaba junto con su padre bañándose el sábado santo, violando la disposición de las autoridades. Y yo me pregunto, pero el padre de esta criatura tan inconsciente, no solamente enseñándole al niño a violar las disposiciones legales, las disposiciones que están para cuidarlo a él, para cuidar a sus hijos, sino que hoy en día debe sentirse bastante culpable de lo que le sucedió lamentablemente a ese menor de edad, con quien salió a bañarse violando estas disposiciones el sábado santo. Una cosa que usted lo piensa y no le cabe en la cabeza. El problema, María, es que vivimos en un país donde la gente no tiene conciencia. La gente entiende que la pobreza es sinónimo de irresponsabilidad, es sinónimo de que todo cuanto yo hago me lo permiten porque yo soy pobre. Ser pobre en el país se ha convertido en una bendita profesión que lo único que ha hecho es dañarnos la vida. Pero bueno, qué pena que haya sido el menor que no tiene la responsabilidad del hecho que su padre cometió. Qué pena que haya pagado por ahí y que el sufrimiento que llega a esa familia venga fruto de la pérdida de la vida humana de este menor de edad. Así es. Esperemos que la gente, mirando los ejemplos, comience a cambiar, a ver la vida diferente, porque de verdad que yo le pido a Dios que el COVID-19 no llegue a los barrios, porque si el COVID-19 llega a los barrios, a la clase baja, va a desaparecer media República Dominicana, porque de verdad que los barrios tienen como otras leyes. Las leyes que decreta Danilo Medina, que la clase media, la alta, el sector productivo que se sacrifica y cumple en los barrios, como que esas leyes no son vinculantes a ellos. Eso es lo que uno ve, porque yo digo, pero no puede ser. Tú lo ves en las esquinas jugando dominó. Tú lo ves en el colmado bebiendo ron de la misma botella, que yo lo he visto cuando he salido a hacer trabajos o a diligencias muy puntuales. Si no tengo que salir, no salgo. Y yo digo, no, es que yo es tan ajeno, o su nivel de ignorancia es tan amplio que lo lleva a cometer este tipo de atrocidades, o es que las leyes para ellos no se aplican. Y te lo conecto, que te dije que quería dar mi opinión. Mira, si la Policía Nacional se tomara un tiempecito en entrenar ese centro antes de engancharle un revólver, una pistola o una macana a un agente y mandarlo a las calles, yo creo que nos evitaríamos excesos como que el que se cometió con esa joven embarazada que tú describías ahorita. Si ella faltó, la autoridad faltó mucho más. ¿Tú sabes por qué? Él tenía el oficial o el suboficial que estaba al frente de la situación, inteligentemente dijo, yo no voy a discutir con esta mujer. Una discusión con una mujer y un hombre, el hombre la lleva perdida aún teniendo la razón. Actuó correctamente. Entonces él llamó a su compañera, pero su compañera entendió que él la llamó para que se pusiera de igual a igual con la infractora. No. Ahí lo que aplicaba no era llamar a nadie, era engancharle una esposa en cada mano a esa muchacha y someterla a la obediencia sin maltratarla. Utilizar el protocolo. El arresto tiene un protocolo universal. Óiganme bien lo que le estoy diciendo. No es de República Dominicana. No se lo inventó Guzmán Fermín, Rosado Mateo, Ney Aldrich. No. Es un protocolo universal de las policías del mundo. Usted faltó, automáticamente la policía le pone 2 esposas y lo conduce a un destacamento. Allí se determina. Le pone 2 esposas, pero esa no estaba en que le pusieran las esposas. Esa se la pone. Una violencia, María, una actitud. Hay técnicas. La policía brega con delincuentes. Ellos iban a tener que someterla de mala manera porque ella no estaba en puede agarrarle un brazo, mira, eso es fácil. Un brazo atrás y el otro atrás, crackety, ya no se mueve. Patalee, vocee, estráyese en el piso, pero está amarrado. No le va a hacer daño a nadie. Si se hace un daño a ella misma, pero usar el protocolo. Pero tú no puedes venir como
como agente de la uniformada, y tú la misma violencia que la ciudadana estaba ejerciendo. No puede. De manera bajo ninguna circunstancia puedes hacer eso. Entonces, la policía también tiene que como poner su granito de arena. Yo sé que no todos actúan así. Ahora la técnica es que graban al individuo para ellos poder protegerse, porque ahorita va este hijo de fulano y termina botado el policía. Pero el policía lo que está es haciendo su trabajo, tratando de cuidarnos a nosotros. En la mayoría de los casos, los policías no son malos, no. Como todas las instituciones de una sociedad, hay buenos, hay regulares y hay malos, pero los malos son los menores. Y una de las cosas que hay que valorar de la jefatura, de la dirección de la policía de Ney Aldrin, ha sido el respeto a los derechos humanos. Usted no oye escándalos en esta administración. Yo no le he escuchado el primer escándalo a Ney, y cuando han habido excesos, lo he visto tomando las medidas de sanción que amerita la ocasión. Eso es lo que queremos. Siempre van a haber excesos, son humanos, hay provocaciones. Esa muchacha, la policía se dejó provocar. La muchacha, ¡pah!, dése quieta. No, ella le pudo haber agarrado la mano y ponerle las esposas, pero no están preparados, lamentablemente. No están preparados, María. Eso es así, los policías deben ser preparados hasta psicológicamente, porque poniéndose también en el lugar de esa policía que actuó con violencia para sofocar la violencia verbal y la actitud que esta joven estaba mostrando cuando se le llamó la atención, pues nadie sabe lo que estaba pasando por la cabeza de esa policía también, de esa miembro de la policía. Es lo que te digo. A lo mejor ella pensó, yo aquí, mis hijos solos, nosotros arriesgando nuestra vida, y esta mujer exponiéndonos a nosotros mismos, porque la como diría el doctor Pultier, y esta maldita loca desafiando a uno. Exacto. ¿Es así? Exactamente, eso es así. Tú sabes que es una noticia bastante triste, Pedro. En España, en Madrid, han muerto por lo menos 29 médicos al día de hoy. Gente que hay que quitarse el sombrero, porque mientras todo el mundo se encuentra en su casa en cuarentena, pues los médicos son los héroes del día de hoy. Están en las clínicas y están en los hospitales salvando la vida de miles y miles y miles de ciudadanos, tanto españoles como también los médicos de aquí, que también son héroes, los médicos de todo el mundo. Y es lamentable que por salvar otra vida, pues un médico se enfrente a morir. Pero es el desafío de la profesión. Así es como los bomberos. El fuego está en su buena, muchos van saliendo y los bomberos van entrando. Recuerda aquellas imágenes dantescas que parecían de una película de ficción en el año 2001, el 11 de septiembre del año 2001. Mientras todo el mundo bajaba, yo subía. La gente desesperada por bajar, por salir del edificio, y los bomberos de la ciudad de Nueva York iban hacia adentro a salvar vidas, arriesgándola de ellos. La mayoría de los que entraron no salieron. Creo que tenemos al invitado, María. Sí, así es. Ya en la línea tenemos a Miguel Seara Hampton. Él es economista, es del equipo económico del candidato presidencial del PRM, Luis Abinader, que ya nos ha acompañado en otras ocasiones en Buenos Días RD de manera presencial. Así es. Buen día, señor Seara Hampton, un placer tenerlo aquí. ¿Cómo se siente? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Si puedo. Ahí, ahora sí. Ahí, don Miguel. Ahora sí lo vemos. Un placer tenerlo nuevamente con nosotros, esta vez de manera virtual, pero aquí está, que es lo importante. Claro. En la prensa nacional vi una información donde el Banco Mundial decía que supuestamente, aunque la prioridad del día de hoy es la salud del pueblo dominicano y evitar muertes y esperar que todo esto pase, pero la economía está ahí y es parte de nosotros.
y hay mucha gente preocupada en ese sentido. Y decía que el Banco Mundial, que la República Dominicana sería el único país de la región que no entraría en recesión, aunque tampoco crecería la economía. Quería saber si esto se apega a la realidad. Mira, hay muchas estimaciones de lo que va a pasar en la economía dominicana, no solamente esa. Esa es la más optimista. La más optimista. La sí. más pesimista habla de una caída alrededor del 7%. Wow. Por ejemplo, la unidad de inteligencia económica. Sube un poquito el volumen a su computador, don Miguel. Sí, la unidad de inteligencia económica ha proyectado un aumento, una caída de alrededor de 3%. Hay instituciones dominicanas que han proyectado alrededor del 5%, del 6%, del 7%, todo depende de los supuestos. Por ejemplo, si tú asumes que el turismo se mantenga en promedio del año un 90% como está ahora de inoperante, y que el zona franca se te caiga un 50% en el año, tú podrías estar cayendo en 5 o 6%. Entonces, todo depende de los supuestos que estés haciendo ahora y de lo prolongado que sea este aislamiento y esta inamovilidad. Para que tengan una idea, por ejemplo, la OCDE estimó una caída semanal del 25% en las economías de la OCDE. ¿Semanal? Semanal. Eso se proyecta a una caída mensual del 2%. Porque una semana, como ustedes saben, es la 52ª parte del año. Entonces hay que ponderar ese 25% por 1 entre 52. Entonces te da 2% mensual. De manera tal que si duran 3 meses, ¿no? Sería 6%. Sí. Y si dura 4, sería 8%. Hay otras estimaciones que se hizo en la Unión Europea que estima que la caída está alrededor del 40% semanal. Y en ese caso, la caída sería 3% mensual. ¿Entiendes? Entonces ahora mismo todo depende, lo que sí es evidente son, digamos, una cosa, el empleo está cayendo de manera brutal. Sí. Yo creo que aquí en los Estados Unidos aumentó como 4 millones de un sopetón. Aquí en el país vimos que los cesantes, creo que eran 600 y tantos mil. Sí, entre 2 y los cesantes suspendidos entre 2 y 3 meses y algunos hasta 4. Bueno, entonces eso te da una idea ya de la magnitud de la crisis que tú estás viviendo en este momento. O sea, muy probablemente este año va a ser de crecimiento negativo, va a ser un año depresivo. Muy difícil. Una depresión que no tiene comparación con ninguna otra experiencia en la República Dominicana, así. Que ya hemos vivido desde el inicio del siglo XX. La caída más grande que hemos registrado fue en 1965, con una caída del 12% en la Guerra Civil. Don Miguel, han caído en la República Dominicana, han sido golpeadas las remesas, las inversiones, el turismo, que son pilares fundamentales de la economía dominicana. Se dice que el gobierno ha perdido alrededor del un 44% de sus ingresos en estas últimas semanas. Sin embargo, el gobierno ha puesto en funcionamiento unos programas sociales que buscan paliar un poco pues estas suspensiones y aliviar la carga de algunos sectores que no tienen cómo salir a las calles y buscar el sustento diario de sus familias. ¿De qué manera el gobierno podría mantener esto durante los meses que todavía no se sabe hasta cuándo podría esto extenderse? Mira, hay estimaciones de que los ingresos fiscales van a caer entre 120.000 y 150.000. Ahí en un equipo, por ejemplo, en el PRM hemos hecho varios ejercicios. Tuvimos, de hecho, el sábado una larga discusión con varios modelos. Todos nos dan
varios compañeros economistas hicieron ejercicios, ¿no? Dependiendo de los supuestos, quedaría entre 120 a 150 mil millones de pesos que se caerían los ingresos este año. Por diferentes razones, porque el tema del combustible, por ejemplo, no se ha consumido, eso implica que los ingresos por combustible van a caer, los ingresos del ITEVI van a caer, el impuesto sobre la renta va a caer. Entonces, ese es un escenario que lo tenemos ahí presente. Previo a la crisis, a este desarrollo de los acontecimientos, el gobierno había calculado en 32 mil millones de pesos las contribuciones que le está haciendo la población para el mantenimiento y sostenimiento. O sea, todo esto no es para reactivar la economía, esto es para que la gente no se muera. Un alivio. Es un alivio, exactamente, de la situación de calamidad que estamos viviendo por el aislamiento. Eso implicaría que, mira, bajita la mano, el déficit público puede colocarse como un 4, un 5, hasta un 6% del PIB, quizás más. Todos estos cálculos son muy preliminares, son haciendo una serie de supuestos frente a la incertidumbre, ¿no? Sí, dependiendo de la profundidad de los supuestos que tú hagas, vas a tener un número mayor. Pero puede ser que este año terminemos con un déficit de 4 o 5%. ¿Qué es lo que ocurre ahora? Dos cosas. Uno, que nuestro principal constreñimiento en el futuro inmediato van a ser las divisas. Las divisas. Las divisas, sí. Los dólares. Los dólares. Porque todas nuestras fuentes de divisas se están viendo afectadas. Por ejemplo, remesas que tú mencionaste. ¿Cuáles son los 3 países que están siendo más afectados ahora? Bueno, tú tienes Estados Unidos, tú tienes España y tú tienes Italia. ¿Dónde tenemos nosotros más inmigrantes? En esos Unidos. 3 países. Así es. ¿No? Entonces eso nos va a afectar. Tú tienes que el turismo prácticamente es la industria más afectada en este momento, porque no le se le ocurre coger un fin de semana para un hotel o viajarse de 15 días como lo podía hacer antes un europeo para venir a Santo Domingo, ¿no? Entonces vamos a estar muy afectados. Muchos de nuestros productos están sufriendo problemas de abastecimiento de insumos, porque el mercado chino, que era el gran proveedor, está todavía bastante paralizado. En fin, que nuestro principal problema va a estar vinculado al problema de las divisas. Entonces tenemos que resolver ese problema y tenemos que pensar en nuevos nichos de mercado que nos permitan enfrentar la situación para poder superar la situación de caída del producto y el aumento del desempleo. Ahora, don Miguel, estamos en medio de una pandemia que ya comienzan a sentirse las bajas en materia económica, porque si no hay producción, automáticamente comienza a decaer todo, el turismo, como decía María, más un sinnúmero de elementos, pero nosotros estamos en medio de un proceso electoral que en unos meses estará asumiendo la rienda del gobierno otra persona que no es quien la está llevando a cabo. ¿Cómo visualizan ustedes que debe venir el nuevo gobierno? ¿Debe venir con una política de reducción de gastos o de motivación del gasto para dinamizar la economía? Mira, nosotros primero te repito, tenemos que distinguir las dos etapas. Esta primera etapa es de sostenimiento, mientras dure el aislamiento. Hasta tanto dure el aislamiento, hay que garantizar a la población que nadie se nos muera. Subsidios. Nadie se nos puede morir. Lo que sea para sostener a la población. Y en última instancia, incurrir el déficit. Hoy día el pensamiento mundial, y lo vemos en la Unión Europea, lo vemos en Estados Unidos, lo vemos en el mundo, hoy día, bueno, la gente no se nos puede morir. Y si es necesario incurrir en déficit, adelante, porque hay que resolver ese problema. Luego va a entrar una segunda etapa, que es ya la reactivación. Ahora, ¿qué ocurre? Dependiendo del tiempo del aislamiento, esto es lo que estamos viviendo ahora, es un choque de demanda. Los economistas le dicen esto un choque de demanda, porque lo que se ha decaído como consecuencia de la estrategia para enfrentar el virus es la demanda.
El aislamiento te produce una caída de la demanda, ya la gente consume menos en este momento, ¿no? Entonces, si esa situación se sostiene, ese choque de demanda puede convertirse en un choque de oferta. ¿Qué significa en un choque de oferta? Bueno, por lo prolongado de la caída de la demanda en el tiempo y la profundidad, hace que muchas empresas empiecen a quebrarse. Les es imposible. Déjame apagar el WhatsApp mío para que no se oiga ese ruido que a veces aparece. Entonces lo que hay que hacer es iniciar con una estrategia de recuperación de la economía. Una estrategia que tiene que ir dirigida en varias direcciones. Primero, encontrar nuevos nichos de mercado a nivel internacional. Hay que hacer una revisión muy detallada de aquellos productos de exportación que tienen mercados dinámicos a nivel internacional y que hay que apoyar totalmente para que nos generen divisas. En segundo lugar, hay que pensar en la forma de producir alimentos a nivel nacional. Pensar en productos que requieran pocos dólares para producir. Los economistas decimos que tenga un coeficiente de importación producto bajo, es decir, son productos que por unidad de producción requieren pocos dólares para producir, alimentos, y sobre todo alimentos de ciclo corto. Hay que hacer una campaña de intensa inversión y de soporte a la agricultura en cultivos de ciclo corto, para que nos permitan garantizar los alimentos en el país. Aunque el gobierno ha dicho que no hay problema con el tema de la producción, nosotros somos de los pocos países que producimos el 85% de lo que consumimos, pero en medio de una crisis donde donde el campo está paralizado, va a haber un momento que vamos a estar desabastecidos. Pero quiero preguntarle, nos queda muy poco tiempo en esta entrevista y no quiero perder el tiempo, la oportunidad de preguntarle cuál era la posición suya con el tema de los usos de los fondos de pensiones. Perú acaba de aprobar que la gente tenga acceso a un 25% de los fondos que tiene ahorrado. ¿Usted estaría de acuerdo que aquí se implemente una política parecida? El problema es que esos fondos ya están colocados. Sí. El 70% de esos fondos lo tiene el gobierno. Entonces eso es ponerle una presión adicional al gobierno. Y el otro 30% está invertido. Entonces sería sacar esos fondos para este propósito y poner a los propios trabajadores a pagar la crisis. ¿Entiendes? Con sus recursos. Don Miguel, por último, ¿el gobierno se vería en la necesidad para recuperar, el gobierno que venga, para recuperar la economía, en la necesidad de tomar más préstamos a organismos internacionales? Estamos en una situación excepcional. Nunca el mundo había vivido algo como esto. Estoy escribiendo un paper ahora, un trabajo. Me he puesto, bueno, ahora aunque estamos trabajando mucho, tengo tiempo aquí en casa todo el día. Estoy trabajando un documento, un análisis académico de comparar crisis por crisis, empezando en la crisis de 1920 con la danza de los millones. En lo que llevo trabajando, yo diría que esta es una crisis que mezcla el impacto de la crisis de 29-33, aunque en periodos más breves, y la crisis que tuvimos en la década de los 80 para la República Dominicana, ¿no? Porque siempre nuestras crisis o eran una crisis del precio azucarero, o fueron una crisis de política, o crisis macroeconómicas clásicas que se respondían con políticas de ajuste. Hoy día tenemos una caída del mundo, todo el mundo va a caer. Ayer el mismo documento del Banco Mundial que decía, que ustedes mencionan, anunciaba que la economía mundial se va a derrumbar, va a ser negativa. En Estados Unidos sabemos ya que el trimestre próximo, el segundo trimestre del año, la economía va a caer un 10%, y cayó en un 2%, 3% en el primer trimestre del año, ¿no? Va a caer en un 6%. Es en Francia, Italia, Alemania, va a caer un 10% en el segundo trimestre del año, y decayó en el primer trimestre. Entonces, esto es una situación excepcional y requiere una respuesta excepcional. Es una cosa que no estábamos preparados, nadie estaba preparado, nadie había pensado que se iba a producir una situación de esta magnitud.
Acuérdense que todo esto empezó en los primeros días de diciembre. Sí. Los días de diciembre estábamos preparándonos para celebrar el fin de año, la situación política era diferente, todo cambió en este momento. Y la preocupación número uno debe ser, primero, que nadie se nos muera, y segundo, poder tener las políticas adecuadas para reactivar el aparato productivo tan pronto como se después de esta situación de aislamiento. Sí, muchísimas gracias, don Miguel, por su tiempo, por acompañarnos el día de hoy y por sus sabias palabras. Un placer tenerlo con nosotros. un gusto. Bueno, mañana nos estaremos viendo de nuevo, María. País, muchísimas gracias, buenos días, RD. Y un saludo al patrón donde quiera que esté. Esa serie va a acabar con su trabajo. Nos vemos mañana.